Nos falta la última parte. Dentro de los propósitos de lo que es el matrimonio, dijimos que el primer propósito del matrimonio era el compañerismo, que es el principal problema del ser humano. Hemos sido creados para no estar solos. Dijimos que la Escritura misma dice, no es bueno que el hombre esté solo, dijo nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Y al decir eso, estamos hablando de un problema grave que el hombre tiene. Y al hablar del hombre, ¿verdad? Estamos hablando también de la mujer. Así es que ese fue el primer propósito del matrimonio, el compañerismo. El segundo propósito del matrimonio es el placer sexual. Ya hablamos de los textos bíblicos, ya hicimos un desglose bien claro, ¿verdad? El por qué el matrimonio es confinado y es interesante cómo Dios lo pone para que el hombre y la mujer puedan tener un placer sexual correcto, adecuado, dentro del orden de Dios. Y hablamos también acerca de lo que es la procreación. El tercer propósito básico del matrimonio es la procreación. Y hablamos por qué se da en la unión de un hombre y una mujer, cómo es que Dios planeó todo esto, ¿verdad? Y por qué es importante entender la procreación, porque es el punto donde nosotros entendemos que tenemos una gran responsabilidad, el velar o ser parte productiva con respecto a nuestros hijos y poder tener la bendición de dirigirlos. Y ahora traemos la última parte, que es del propósito del matrimonio, es la prevención de la fornicación. Muchas personas piensan que Dios es una persona que no entiende al hombre o que quiere estar molestando a la humanidad al poner un reglamento o poner unos mandamientos que habla de la fornicación y el adulterio que no se debe dar dentro de el ser humano. En el matrimonio no hay fornicación, en el matrimonio no hay adulterio. Muchas personas se han equivocado al hablar de la sexualidad y dicen fornicación, pero no, la fornicación tiene que ver con una prevención que Dios puso para el ser humano. No es un acto solamente o un acto como las relaciones sexuales, sino tiene que ver con una situación que lleva al pecado y a la maldad. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque es importante ubicarnos. Es importante que si nosotros ya no somos una familia, somos un matrimonio correcto, pues aprendamos para enseñarle a nuestros hijos y enseñarle a nuestros nietos. Porque el problema más grave que la raza humana tiene ahorita es que no entiende lo que es el matrimonio. Y de hecho solamente lo usan a veces para cumplir ciertas expectativas de alguien más. Y entonces es un matrimonio frágil, un matrimonio que no tiene bases, y por eso tenemos el alto índice de divorcios en este tiempo. No porque el matrimonio sea malo, ni porque el matrimonio no es o no sea actual, sino que sencillamente no hemos entendido el propósito del matrimonio, y al no entenderlo, pues creemos que es nada más una forma de tener relaciones sexuales con alguien o una forma de buscar, de tratar de vivir con alguien. Sin embargo, esto no es así. También vimos los principios de lo que es el matrimonio, y uno de ellos es que la unión entre dos personas es para siempre. Y vimos cómo es una permanencia constante en el matrimonio y por qué y cómo debe llevarse a cabo esa permanencia.
Así también es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que es la prevención de la fornicación. Dios estableció el matrimonio para prevenir la corrupción y la degradación del ser humano con respecto a la sexualidad. ¿Ok? Así es que nosotros como esposos o como matrimonio tenemos que tomar muy en cuenta que la vida sexual es importante, como lo vimos en el segundo propósito del matrimonio. Así es que la palabra fornicación incluye toda clase de pecado sexual, todas relaciones sexuales con alguien que no sea tu cónyuge. ¿Ok? Esa es una fornicación. Alguien ha establecido que fornicar tiene que ver con las personas solteras. Por ejemplo, si una persona casada tiene relaciones sexuales con una persona soltera, el casado o casada comete adulterio, pero el soltero comete fornicación. Y si dos personas que están solteras o que no están casadas tienen relaciones sexuales, también se les dice fornicación. Así es que nosotros tenemos que considerar que Dios tiene un plan de prevención dentro del matrimonio en contra de la que es la fornicación y el adulterio. ¿Cómo previene Dios el pecado sexual? Número uno, ya dijimos, a través del matrimonio. Primera de Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio, y cada una tenga su propio marido. Primera de Corintios 7:9 dice, es mejor casarse que qué, y andarse quemando. Existe, hermanos, un solo método legítimo instruido por Dios para satisfacer el deseo sexual que Él mismo implantó en los seres humanos, que es el acto conyugal, o sea, dentro del matrimonio. Como vimos en el segundo propósito, es importante que nosotros entendamos que la libertad debe ser en el matrimonio. Por ejemplo, muchas personas, gracias hija, muchas personas piensan que si el esposo o la esposa tienen deseos sexuales el uno al otro, piensan que es lascivia, ¿verdad? Pero no es así. El deseo sexual dentro del matrimonio es correcto, es adecuado y vimos que es necesario en el matrimonio y que Dios lo puso como una bendición. Pero cuando nosotros lo sacamos del acto matrimonial o del acto conyugal, nosotros estamos cometiendo lo que se llama fornicación o adulterio. Que eso acarrea una corrupción, como más adelante lo vamos a ver, una corrupción del alma, una corrupción interna. Y entre más se promueve la fornicación y el adulterio dentro de una persona, más corrupta en su alma se convierte. De tal forma que viene a ser algo muy superficial, sin darse cuenta lo profundo y lo grande que es tener o ser responsables en unas relaciones sexuales. Ya dijimos que uno de los problemas graves que trae esta corrupción de la vida sexual es precisamente los cientos de enfermedades venéreas que hoy existen. Por eso es importante que veamos que Dios tiene este propósito y le pongamos atención para entender que la persona, mi cónyuge, es la única y el único que puede tener derecho y puede tener la bendición de participar en un acto sexual o acto conyugal, vamos a llamarle así. Primera Tesalonicenses 4:3, perdón. También Dios prevé este pecado sexual
a través de sus mandamientos. Y dice así, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Dentro de lo que es este mandamiento, nos está mencionando claramente que la santidad existe dentro del matrimonio. Hay una parte bíblica muy importante cuando Pablo habla acerca de la relación matrimonial y habla de que la mujer es dueña del cuerpo del varón y el varón es dueño del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, no debe haber una restricción, sino solamente, dice la Escritura, por mutuo acuerdo. Inclusive un ayuno, escuche bien lo que le voy a decir, un ayuno que se considera un sometimiento de nuestra vieja naturaleza a lo que es Dios. Un ayuno no se pierde cuando el varón o la mujer cumple con su esposo o su esposa si no se han puesto de acuerdo. Es tremendo esto, porque muchas personas piensan que las relaciones sexuales en el matrimonio tiene que ver con pecado, pero no es así. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio es un acto que Dios estableció para el matrimonio y que no tiene ningún tipo de pecado, sino que es un acto que tiene que ver inclusive con la santidad porque es obediencia a Dios. Pero vuelvo a repetir, tiene que haber un acuerdo. Por ejemplo, hay personas que se ponen de acuerdo en personas que son empresarios, por ejemplo, que andan todos los días en la semana yendo y viniendo en sus empresas, en sus negocios, pero tienen que ponerse de acuerdo para llevar a cabo lo que es los propósitos como la comunión, y tienen que designar ciertos días de la semana para estar juntos, para disfrutarse, porque si no lo hacen, entonces están propensos a caer en este grave problema que tenemos hoy, que es la fornicación y el adulterio. Nosotros como hijos de Dios debemos entender esto, que dentro del matrimonio no debe haber restricción con respecto a la vida sexual. También 1 Corintios 6:18 dice, oíd de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es interesante cómo la Biblia nos habla de algo que nosotros mismos descubrimos en base a la ciencia en este tiempo. La Biblia se escribió hace casi 2000 años y ya está hablando de los problemas que nosotros hemos descubierto, como por ejemplo, ¿sabía usted que todos manejamos y tenemos bacterias y virus que traemos independientemente de nuestra vida o de que nos bañemos todos los días? O se lave usted la boca 3 veces al día. Y las veces que sean necesarias, usted se puede bañar, pero aún así conservamos ciertas bacterias y ciertos virus que la Escritura lo está diciendo aquí. Dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, el que comete pecado. Es interesante que, como decía ahorita, que más de 300 enfermedades venéreas se manejan hoy por causa de la fornicación y el adulterio. Porque cuando un matrimonio tiene relaciones sexuales, un matrimonio se inmuniza a sí mismo.
se inmuniza a sí mismo, porque se conserva con responsabilidad, con compromiso, y es una inmunización. Nosotros conocemos ahora, en base a la ciencia, que en qué consiste la parte de nuestro cuerpo que inmuniza, o ¿cómo se le llama a los que atacan las bacterias? Nuestras defensas, gracias. Nosotros como seres humanos estamos capacitados para crear defensas. Es increíble cómo el cuerpo, cuando detecta un ser que es externo, cómo automáticamente empieza el cuerpo a buscar a ese ser externo y empieza a buscar un antídoto. Muchos cuerpos no alcanzan a encontrar un antídoto pronto, y por eso viene un fallecimiento. Pero si una enfermedad sigue, el mismo cuerpo empieza a encontrar defensas y empieza a encontrar cómo salir adelante de ello. Esto mismo sucede en el matrimonio. Cuando dos personas constantemente están unidas o están teniendo sus relaciones sexuales como matrimonio, o sencillamente viviendo juntos, se inmunizan a sí mismos, precisamente por este proceso que nosotros tenemos. Y es increíble que, como decía ahorita, que hace más de 2000 años, pues ya se esté hablando de ello, como una persona que tiene relaciones sexuales con una, con otra y con otra, pues entonces, o con otro, viene una enfermedad venérea, porque el cuerpo no alcanza a producir lo que es las defensas que se necesitan para contrarrestar aquello que se está exponiendo la persona. Así es que, mis hermanos, también Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Estas prevenciones es una cerca que Dios puso para que las personas no caigan al precipicio. No es que Dios sea malo, no es que Dios sea una persona o un ser que le guste estar molestando al ser humano, sino que lo que Dios estableció como mandamiento lo puso como una cerca para que el ser humano no caiga al precipicio. Sin embargo, muchos no les importa la cerca y se avientan aventuradamente al precipicio, y pues tienen sus consecuencias de ello. Así que Dios está muy interesado en que el ser humano viva sanamente, y por eso ha puesto estos mandamientos. El segundo punto que Dios maneja con respecto a la prevención de la fornicación y el adulterio es que nosotros nos demos cuenta de las consecuencias de la fornicación y el adulterio. Y lo primero que sucede cuando una persona tiene relaciones sexuales irresponsablemente, esto viene en primera de Timoteo 5:6. Pero los que se entregan a los placeres, viviendo, está muerta. Proverbios 6:25 dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es traducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Qué significa esto? Que cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, o cuando hay una relación sexual en el ser humano, unen también sus almas, se toman uno del otro. Y entonces, cuando esto sucede, está compartiendo no solamente un acto biológico, sino un acto espiritual. De tal forma que
los estudios, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, que últimamente los científicos han descubierto, es de que el hombre y la mujer guardan células con un ADN diferente a ellos mismos en el interior por causa de las relaciones sexuales. Y Dios en su palabra nos está diciendo que cuando una persona tiene relaciones sexuales, está uniendo su alma. Así que se imaginan cuando una persona está con otra, con otra, con otra, con otro, con otro, pues es una corrupción del alma. Y por eso vienen los problemas también de superficialidad o de no reconocimiento o de no importancia acerca de un acto sexual con responsabilidad y compromiso. La muerte espiritual sucede cuando la persona corrompe su alma. Y pareciera que no tiene sentido o que no hay una evidencia de esto que Dios está previniendo. Pero quiero hablarte de Job. Job, un hombre próspero, según lo que dice la Escritura, con muchos hijos, una esposa, de grande bendición. Hubo un diálogo entre el enemigo, el diablo y Dios, y le dijo, mira, este hombre te adora y te ama porque lo tienes bien. Que es donde regularmente todos los seres humanos nos sentimos contentos, ¿verdad? Y amamos a Dios y toda la situación. Y hasta decimos, Dios es bueno. Pero ¿qué de cuando se nos quita algo? ¿Pensamos que estamos olvidados? No. Dios siempre nos quiere enseñar. Y aquí en Job nos enseña algo muy importante. No solamente la gran expresión que Job hizo o dijo, Jehová dio, Jehová quitó, porque le fue quitado todo. Hasta estuvo enfermo, ¿sí? Pero hubo algo que el diablo no le quitó por una advertencia de Dios. Le dijo, quítale todo, pero no toques ¿qué? Su alma. Y la pregunta es, ¿por qué no le quitó a la mujer? Porque es parte de su alma, exactamente. Yo siempre me preguntaba cuando yo leía esta parte bíblica, ¿verdad? Que no entendía esto del matrimonio bien. Y decía, si le quitó todo, ¿por qué no le quitó a la mujer también? Lo enfermó y le quitó los hijos, le quitó las posesiones, todo menos a la mujer. Precisamente por esa advertencia que Dios le dio al diablo. Dijo, no toques su alma. Y la esposa de Job está unido a la alma de su esposa y de Job porque viven juntos y tuvieron esas relaciones sexuales. Y entonces al compartir su alma, le fue restringido al diablo tocar a su mujer. Entonces, hermanos, esa es la evidencia número uno que nosotros debemos de tener en cuenta para poder comprender que Dios ha puesto esto no solamente para que nosotros tengamos una unión física, sino una unión espiritual completa y total. El problema es que mucha gente no lo entiende, no lo comprende y entonces se equivoca. Lo segundo que sucede en las consecuencias de la fornicación y el adulterio es que se deshonra el matrimonio. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? Os juzgará Dios. O sea que
Cuando una persona comete fornicación o adulterio, está deshonrando el matrimonio. Por eso hoy en día el matrimonio es, ¿cómo se podría decir? Una situación que muchos están renunciando a ello. Es más, le echan la culpa al matrimonio, una mala relación. Dicen, si me caso, ya va a ser el punto de quiebre para que esto no funcione. Pero no es así, hermanos. Porque según el concepto que nosotros vimos del matrimonio, es la unión de hombre y mujer por medio de un pacto, no por medio de una ceremonia, no por medio de una acta de matrimonio, sino dos personas que se comprometen a sí mismos a permanecer juntos. Y cuando esto sucede, muchos de nosotros pues queremos celebrarlo, ¿verdad? Queremos que el pastor o los líderes en otras religiones nos den la bendición. Y hablando dentro del gobierno, pues estableció el matrimonio como un compromiso, un contrato entre dos personas. Y ellos mismos han puesto la disolución del matrimonio, siendo que hablando verdaderamente del matrimonio, el matrimonio es un acto que no se disuelve. Por eso Dios estableció que el único permiso, vamos a llamarle así, que tiene una persona de separarse es cuando se comete fornicación o adulterio. Sin embargo, Dios siempre quiere la restauración de las personas y que vuelvan a tener otra vez ese amor, ese cariño, esa unión, esa bendición de estar juntos y ser responsables, porque el ser humano desgraciadamente somos imperfectos y podemos cometer errores. Pero hermanos, la unión es bien importante, porque si nosotros no la respetamos y cometemos fornicación o adulterio, lo que estamos haciendo es deshonrar el matrimonio. Y es por eso que mucha gente hoy en día no se quiere casar. Hoy en día, desgraciadamente, muchos jóvenes dicen, se unen, se ponen de acuerdo. Ahora hay muchos, ¿cómo se dicen? Ah, amigo, amigo novios o novios maridos, no sé cómo decirles, que usan y dicen, vamos a unirnos para ver si nos entendemos. Si no hay disposición para entenderse, no se van a entender. Cuando uno busca una responsabilidad y un compromiso por medio del matrimonio, lleva la predisposición de ser entendido, ser comprensivo, entender que cada uno viene de un contexto diferente y que tienen que darse el uno al otro para poder mantenerse juntos para siempre. Porque si en el matrimonio usamos el egoísmo y yo me quiero salir con la mía y solamente mi criterio funciona, mi criterio es el más santo que ningún otro, ¿verdad? Y si yo estoy pensando que nadie debe de darme un consejo, sino que lo que yo pienso eso se llama egoísmo. En el matrimonio siempre debe haber una interacción entre las dos personas. Y como dicen los grandes conferencistas, para que una relación funcione, necesitan perder los dos. Porque si el varón gana, su matrimonio pierde. Si la mujer gana, su matrimonio pierde. Pero si los dos pierden, su matrimonio gana. Por eso debemos honrar el matrimonio. Yo felicito a los casados, ¿verdad? Que buscan cada día honrar ese matrimonio.
y se les invita a que lo hagan. Y precisamente estas pláticas o estas predicaciones tienen que ver con eso, para entender en plenitud esta situación del matrimonio. Las consecuencias, pues, o la tercera consecuencia de la fornicación y el adulterio es hijos no deseados. Y al no ser deseados, pues se busca opciones como el aborto, que en muchos estados de México ya se aprobó, ¿verdad? En sí es un problema constitucional, pero por eso modificaron más que nada la penalización, porque usted sabe que en la Constitución no está permitido el aborto. Legalmente no está permitido. Pero las consecuencias del aborto las nulificaron. Y entonces, al nulificarlas, pues entonces ya no hay nada que perseguir. Pero precisamente en la fornicación y el adulterio es donde tenemos el más grave problema, porque produce hijos no deseados. Hay explosión demográfica, el grande problema de las madres solteras y los homicidios que hoy los conocemos como abortos. Así es que si no tenemos cuidado con eso o no entendemos que Dios hizo el matrimonio para prevenir este problema, entonces vamos a seguir el juego a las demás personas. La cuarta consecuencia es cuando hay fornicación y adulterio, regularmente es el divorcio. A mí como pastor me ha tocado restaurar a muchos matrimonios después de este problema y damos gracias a Dios que nos ha ayudado a poder restaurar y ayudar. Pero precisamente muchas personas no lo soportan. Y es un asunto que hiere mucho. Y por eso tenemos nosotros que tomarlo en cuenta como algo muy peligroso para el matrimonio, para nosotros como personas. Porque lo primero que sucede es cuando se rompe por el matrimonio por medio de la fornicación y el adulterio, es porque la persona falló en el pacto que hizo con su cónyuge y con Dios. O sea, que no cree que solamente es un momento de placer, no, tiene sus consecuencias graves. Y muchos de ellos pues terminan en divorcio si no tienen la orientación o el sentido o el deseo de una reconstrucción de su matrimonio, pues entonces termina en divorcio, termina en la ruptura de un pacto. Mateo 19:9 y 5:32. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Así es que es importante que veamos que los actos sexuales fuera del matrimonio son peligrosísimos. Y muchas personas hoy en día, como no quieren tener responsabilidad y compromiso, pues no buscan el matrimonio porque saben que otras personas como ellos están disponibles para un momento de placer sexual. Irresponsable y sin entendimiento de los alcances que tiene este problema. Y por último, la última consecuencia de la fornicación y el adulterio es que nos conduce a la amargura y al infierno. Proverbios 5, del 3 al 5 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo,
agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Fíjese las consecuencias. Y aquí habla de la mujer extraña, pero también hay varones extraños que quieren entrar a destruir nuestro matrimonio. Por eso nosotros tenemos que entender este punto, porque lleva a la amargura y al infierno. Muchas personas hoy en día se han negado a la bendición de amar a otra porque pasaron por una traición, pasaron por un problema, pasaron por el momento de no considerar importante el hecho de considerar la fornicación y el adulterio como un problema, como algo grave, y entonces se le hizo fácil. Lógicamente buscamos autojustificaciones. Esto también viene en el libro de Génesis que estamos leyendo en el devocional. Y habla de cómo al hombre le gusta buscar echarle la culpa a los demás cuando comete una desobediencia a Dios. Y siempre el ser humano nunca tiene la culpa por una cosa, por la otra, por allá, pero al fin de cuentas fue una decisión personal donde debemos aceptar nosotros la responsabilidad y debemos arrepentirnos y debemos nosotros buscar restaurar nuestro matrimonio con la mejor disposición que debe haber en nuestras vidas. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mire qué interesante cómo la fornicación y otras cosas más nos lleva a entender que es idolatría. Definitivamente que el capítulo 5 y verso 5 de Efesios está hablando de una obra de la carne que también habla Gálatas 5 y nos habla y diciendo que siempre hay una lucha entre el espíritu y la carne, mi vieja naturaleza y mi nueva naturaleza. Y que cuando gana esa lucha, mi vieja naturaleza, entonces me estoy convirtiendo en un idólatra. Porque estoy cayendo en algo que es terrible para mi vida y para el matrimonio. Los que ignoran la escritura piensan que es algo sencillo, algo bueno, algo que es un momento de felicidad inclusive, pero la escritura dice claramente que el acto de fornicación y adulterio destruye al ser humano y destruye el matrimonio. Así es que gózate con la mujer de tu juventud. Gózate con tu cónyuge. Permite que el mandamiento de Dios se cumpla en ti y no caigamos en lo que es la fornicación y el adulterio. Convirtamos nosotros en unos heraldos, en unos predicadores a nuestros hijos y a nuestros nietos con respecto al peligro que tiene la fornicación y el adulterio. Porque allá en el mundo, mucha gente, muchísima, le está dando la contraria a la escritura y se están autodestruyendo y están denigrando, deshonrando lo que es el matrimonio. Porque no hay nadie quien les advierta, no hay nadie quien les informe. Hasta que ya después que reciben las consecuencias, entonces sí
se arrepienten, como por ejemplo, una persona que por no tener cuidado de su matrimonio o de su vida sexual, percibe o se enferma del VIH. Yo he visto personas que entran en un proceso terrible de depresión al darse cuenta que un momento de descuido, un momento de querer imitar lo que el mundo hace, está recibiendo las consecuencias terribles, porque adquiere una enfermedad que va directamente al sistema inmunológico del ser humano. Y el sistema inmunológico es lo que nos defiende de bacterias y virus. Supe de un caso, por ejemplo, donde los dos se les encontró este virus, y ellos, para no ir más allá y echarle la culpa a los demás, no quisieron ellos platicar sobre quién había tenido el primer contacto con una persona infectada de VIH. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? No quiero saber si tú o yo tuvimos la culpa. Vamos aceptando esto y vamos luchando hasta el final para conservar nuestro matrimonio hasta que el Señor nos permita. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque estas personas vinieron conmigo, los conduje a Cristo, aceptaron al Señor, sus pecados le fueron perdonados, y ellos ahí decidieron mantenerse juntos sin reclamarse el uno al otro, sino disfrutar los últimos días juntos en armonía, en amor y bendición. Cuando estamos en Cristo, hermanos, nosotros encontramos la sabiduría y el entendimiento. Pero cuando nos descuidamos de los ejercicios espirituales, que es la oración, el ayuno, la lectura bíblica, el devocional, el servicio a Dios, cuando nos descuidamos de eso, nosotros estamos propensos a un desliz. Y por eso tenemos que tomar en cuenta que la fornicación y el adulterio es peligro inminente para la raza humana, incluyéndonos a nosotros. Vuelvo a repetir, vamos a ser proclamadores de este gran peligro. Y hablemos con amigos, hablemos con hijos nuestros, hablemos. Hablemos con las personas que nos rodean para ayudarles a entender esto. Porque nadie lo entiende hasta que recibe las consecuencias. Lo ven todo superficial hasta que reciben las consecuencias. Y esto ha sido todo el tiempo, hermanos. Pero hay una corriente en contra de la palabra y en contra de Dios que se ha dedicado a decir, como la serpiente le dijo a Eva, no, no es que quiere que Dios te haga bien. Él sabe bien que si comieres de este fruto, vas a ser como Él. Y el peor proposición que una persona puede aceptar es algo en contra de la Escritura y en contra de lo que Dios ha establecido. Porque en cuanto desobedece, recibe las consecuencias. Y está escrito en el libro de Génesis cómo Adán y Eva recibieron las consecuencias de su desobediencia. No porque Dios los odiara,
ni porque Dios estuviera enojado con ellos. Al contrario, al sacarlos del huerto del Edén, fue un acto de amor de Dios por un diálogo que hubo entre ellos. Ese diálogo que dice: saquemos al hombre del Edén, no vaya a ser que vaya a comer del árbol de la vida que hay aquí y muera para siempre. Así es que sacarlo de allí fue un acto de amor, pero lógicamente la desobediencia tiene sus consecuencias. No es solamente así porque sí, pero una persona que no está activa espiritualmente es una persona que no tiene y no puede tener la capacidad, ni la visión, ni el entendimiento para saber que cuando desobedece a Dios tiene consecuencias, y consecuencias terribles, porque se autodestruye a sí mismo y destruye a los que le rodean, de una forma u otra. Por eso, hermanos, tú y yo que somos hijos de Dios, convirtámonos en bendición para las personas que nos rodean. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿sí o no? Bendigamos a los que nos rodean. Advirtámosles a los que nos rodean. Recuerde, el propósito del matrimonio es comunión, placer sexual. ¿Qué más dijimos? Reproducción y prevención de la fornicación y el adulterio. Cuatro propósitos básicos. Hay otros más, como les dije anteriormente, como el orden bíblico del hogar. Dios puso un orden en el hogar. Tiene un propósito en el matrimonio. Pero eso lo veremos en otro tiempo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y digámosle al Señor: Señor, permite ser heraldo, permite bendecir a los demás y ayúdanos. Y al final de la oración vamos a cantar juntos: Dios ha sido bueno. La última canción que estuvimos entonando de la alabanza. Señor, aquí estamos en esta hora. Te damos gracias por nuestro matrimonio. Fue una bendición orar al principio por los matrimonios, Señor, cuando iniciamos este tema y esta serie de predicaciones. Y ahora, Señor, hemos llegado al final de esta sección. Queremos agradecerte este tiempo que nos has dado y que nos has enseñado, porque necesitamos ser responsables, Señor, en el matrimonio. No se trata solamente de cumplir por cumplir, se trata de entender la responsabilidad que conlleva. Y te damos gracias por ello, Señor. Te ruego, Padre, que nos uses para llevar este mensaje tuyo a las demás personas. Gracias porque puedo disfrutarlo, puedo entenderlo. Gracias. Pero es importante que en este mundo lleno de corrupción y lleno de maldad, podamos poner un granito de luz en las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, porque el que encubre su pecado no prosperará, según lo que dice tu palabra. Así es que necesitamos hacer ver a los demás, Señor, no solamente con nuestro testimonio, sino siendo hablado para los demás. Prevenir, ayudar a los que están casados y también a los solteros para que no caigan en este grave problema, sino que seamos de bendición para ellos, Señor, llevándoles luz de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo pido, Señor.